Esto es una nueva sección que va a ser algo así como en un audio. Si estás escuchando esto es porque probablemente quedó ese nombre. La agenda ha tomado el caso de este pibe de 26 años, que era estudiante de sistema y que una mañana se levantó, se fue a caminar, en bici, sacó un arma y le pegó un tiro a Brian Thompson, que era el CEO de una de la empresa más rica del mundo en cuanto a si hablamos de empresas de salud, es decir, de las empresas de prepaga de salud privada más rica del mundo. No solo de la empresa de salud privada más rica del mundo, sino que también estaba la Fortune 500 de la revista Forbes en el puesto 5, es decir, que estaba muy por arriba de otras grandes empresas que producen mucho, pero mucho, y que, bueno, pues no tenían tanto capital como esta empresa que lucra con la salud. Hay quienes dicen, evidentemente, que Luigi Maggiore, el asesino, es un asesino, y evidentemente es un asesino, pero hay otros que dicen, bueno, en realidad es un justiciero, porque mató a un asesino. Las dos versiones tienen razón, es decir, dentro de los marcos del sistema judicial burgués que tiene Estados Unidos, es un asesino, pero si uno lo entiende en términos materialistas, en términos marxistas o en términos de lucha de clases, evidentemente es un justiciero. Ahora, ¿cuál es el debate que se ha generado acá? Es el debate que tiene que ver con la violencia colectiva y planificada, por supuesto, o la violencia individualista que no termina en nada. En este caso, la violencia individualista que no termina en nada es lo que llevó a este pibe, que por cierto, digamos, es clase media, no es, o lo que se considera clase media de Estados Unidos, no es un pobre diablo. Bueno, para mí personalmente el chabón se va a repodrir en una cárcel, eso está claro, y con el paso del tiempo será un grato recuerdo, ¿no? El chabón que mató al quinto CEO más importante del mundo. Ahora, sí es cierto que generó una enorme cantidad de apoyo de muchos jóvenes, más que nada, pero también muchos trabajadores en sí, que se vieron como un poco justificándolo, y yo también lo justifiqué, evidentemente, diciendo, bueno, esto iba a pasar tarde o temprano, digamos, es obvio. Y entonces generó un debate bastante interesante, porque quienes se posicionaron del lado del CEO fueron muy pocos, realmente. De hecho, en las redes sociales no vi muchas posiciones, incluso los liberales, no vi muchas posiciones a favor del CEO. ¿Qué significa esto? Bueno, 2 días después de que se confirmó que Luigi Maggiore, el asesino de Brian Thompson, o el justiciero, había sido la persona que disparó justamente a este CEO, en Mendoza, un empleado, ¿no?, fallece en el bar de un hotel muy importante de Mendoza, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo dejaré seguramente en los comentarios. Y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los empleados, ¿no?, le dicen, no sé si los empleados le dicen, pero bueno, obviamente si hay un muerto no da seguir trabajando. La patronal dice que sigan trabajando. Ok, siguieron trabajando toda la jornada con el cuerpo de un muerto. Gravísimo. Claro, entonces la gente empezó como a vincular eso con esto y dijo, bueno, sí, ¿sabes qué? El día que matemos un CEO acá también nos van a dejar ya no de robar, sino de matar. Y un poco tiene sentido. Entonces empiezan a aparecer sentimientos anticapitalistas, empiezan a aparecer sentimientos postcapitalistas, como quieras llamarlo. El punto en cuestión es que si esa violencia que utilizó este muchacho contra este CEO, este importante magnate, hubiera sido organizada, sea desde un sindicato, o sea de un partido, o sea incluso de sectores del ejército, hubiera tenido un efecto totalmente distinto. Como por ejemplo lo que ocurrió en su momento con la Revolución Cubana, que un grupo de revolucionarios tomaron las banderas de la lucha sindical y de la lucha universitaria y dijeron, los levantamos en armas y derrocamos al gobierno a la dictadura de Batista. O lo que hizo Chávez el 4 de febrero de 1992, que es cierto, eso fracasó, pero terminó siendo el líder de un enorme sector de la sociedad, porque no lo hizo solo, lo hizo con un sector del ejército. O lo que hizo en su momento Gustavo Petro, tomando
con el M19 recuperando la espada de Simón Bolívar. Hay acciones, o incluso Nelson Mandela, que muchos lo ven como un pacifista, pero también practicó la lucha armada. Hay acciones que llevan en colectivo a triunfos. Muchas veces pueden ser significativamente importantes y otras veces no tan importantes, pero que pueden tener mejores efectos que una acción individual, porque si yo mañana salgo a matar a Galperín, voy a ir preso de por vida. Mucha gente me va a recordar, pero probablemente yo nunca vea la luz del sol y nada cambia aquí. Ahora, si yo me junto con un sector, un brazo armado o lo que fuera, pero un colectivo, y decimos, che, hay que acabar con Galperín, con Techín, etcétera, etcétera, puede haber un cambio bastante significativo a la sociedad, o puede que no, pero probablemente sea distinto a la violencia individual. Entonces, esto es en los términos leninistas lo que se conoce como terrorismo individual. El terrorismo individual o el famoso terror rojo. Nosotros creemos en este sentido que todo ese odio, toda esa bronca que sintió Luigi Mayor y que ha sentido otras personas que han asesinado magnates y demás, gente rica, hay que transformarla en organización. En organización de sindicatos, en organización de partidos, en organización de vanguardias que puedan tomar el poder. Cuando se tome el poder, muchos de estos empresarios probablemente sean pasados por fusil. Eso está más que claro. Fusilamos y fusilaremos, dijo el Che Guevara. Ahora, es cierto que mientras tanto, mientras sea acciones individuales, como las que hizo en su momento Severino Di Giovanni, o la que hizo en su momento Simón no me acuerdo cuánto, el anarquista que ponía bomba, y que ajustició Falcón, realmente son acciones que van a quedar en la historia y que uno va a ser un ícono, un símbolo histórico, va a pasar a la historia haciendo algo importante, pero no va a cambiar realmente la estructura de explotación capitalista dentro de este mundo tal y cual lo conocemos. Quien sí han cambiado las condiciones materiales de existencia, por ejemplo, han sido los chinos, han sido los rusos, han sido los cubanos, los vietnamitas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la violencia tiene que ser evidentemente organizada, planificada y con aspiraciones de tomar el poder. Si no, no la practiques. Esto es un debate evidentemente abierto, pero nos retrotrae un poco al debate entre anarquistas y comunistas sobre colectivismo o individualismo, acciones en este sentido, no es de sistema como lo plantea Javier Milei, de colectivismo, individualismo económico, sino de acciones individuales o acciones colectivas. Nosotros particularmente somos más partidarios de las acciones colectivas, planificadas y con una vanguardia a la cabeza, organizada, mejor dicho, bajo el centralismo democrático. El debate está interesante y es para continuarlo porque son posiciones realmente anticapitalistas que empiezan a aflorar dentro de la juventud y que nosotros como propagandistas y agitadores tenemos que aprovecharla para decir es por acá.